Estamos en De Curas y Monjas. Hoy nos acompaña una religiosa carmelita misionera teresiana, la hermana Rosa Peretó. Gracias por estar con nosotros, hermanas. Bienvenida. Gracias, y yo también les agradezco a ustedes el que nos tengan en cuenta para algo que puede servir, que es propio nuestro, la evangelización. Hermana, cuéntenos un poquito de su vida. ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo surge en usted, un poco se va formando en usted esta vocación? Bien, yo pertenezco a una familia muy católica, españoles, mis padres, trayendo de allá todo ese caudal de fe. Entonces, éramos 5, 3 mujeres y 2 varones, y pienso que Dios les regaló a mis padres esta gracia de llamar a una de las hijas para esposa de él. Y no me extraña esto en esta familia, sinceramente. Lo que me extraña sí es que de las 3 me haya elegido el Señor a mí, que era la peor de las... O sea, mis 2 hermanas muchísimo mejor que yo, pero bueno, Dios me eligió a mí. ¿Y dónde vivían, hermano? Nosotros vivíamos en Rama Caída. Mis padres se casaron en España y vinieron acá pensando que iban a trabajar un tiempo y iban a regresar a España. No se dio, porque no se dio. De modo que el trabajo de él era el trabajo de campo, de la agricultura. Y como le digo, al principio, sin que nos faltara nada, porque nunca nos faltó, pero no nos sobraba nada tampoco. Pero vivíamos bien, felices. Felices, ¿por qué? Porque estaba la fe de por medio. Entonces, mis padres querían darnos la mejor educación, y como no había colegio religioso acá en San Rafael, pensó en que nos iba a poner un colegio de María Auxiliadora de Mendoza. Ya estaba por empezar los trámites, cuando es aquí que se da la noticia que vienen las carmelitas misioneras teresianas a poner un colegio. Entonces, fuimos una de las primeras, las 3 hermanas entramos al colegio, y como le digo, no era muy holgada nuestra situación. Sin embargo, a mi padre no le importó el tener que pagar el colegio y todo lo inherente al viaje y demás. ¿Y ustedes venían desde Rama Caída a la ciudad de San Rafael, sí, al colegio? Sí, sí, sí. Incluso a veces teníamos que volver a la tarde, así que almorzábamos en casa y volvíamos otra vez al colegio. En un San Rafael que era totalmente distinto al que conocemos ahora, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Bien, bonito era también, no vamos a decir que no. Pero todo renovación, esta extensión no estaba. Pero vuelvo a decir, nos sentíamos todos más en familia. Hermana, ¿y dónde estaba el colegio del Carmen cuando usted comenzó a venir a él, no? En la avenida Mitre. Avenida Mitre, ahí fue, pero me parece que estuvo un solo año o 2 años funcionando en ese lugar. Y resultaba chiquísimo, incómodo, pero ya las hermanas empezaron a buscar otro edificio y lo encontraron acá. Por supuesto que nada que ver con el colegio que tenemos ahora, pero mucho más holgado que el anterior. Hermana, ¿y cómo fueron esos años de educación junto a las hermanas, ¿no? ¿Usted realizó allí el primario? Sí, sí. No sé, vuelvo a decir, era una familia, era un colegio relativamente chico en comparación, diríamos. Entonces nos conocíamos todos y yo tenía mucha cercanía con las hermanas y mucho cariño. Es como que empezaba ya mi vocación a despertarse
Así que era muy feliz en el colegio, me sentía muy bien. ¿Cuándo sintió que el Señor le estaba llamando? Yo leí la vida de Santa Teresita, modestia aparte, pero tengo algunas similitudes con Santa Teresita. Por ejemplo, los padres de Santa Teresita. Otra de las coincidencias con Santa Teresita, cuando yo le dije a mis padres, me gustaría ser hermana, mi padre, como el papá de Santa Teresita, dio gracias a Dios porque había elegido una esposa dentro de sus hijas. Y así, conversando siempre con las hermanas y viendo un poquito lo que significaba ser carmelita misionera teresiana. Estamos hablando de fines, cuando llegan las hermanas acá, fines de la década de 1930, ¿verdad? Y su vocación ya es en los años 40. En 40, exactamente. Y no es que yo entendiera plenamente lo que era una vocación, porque eran las primeras hermanas que yo conocía, y no sé, pero sentía muy fuerte el llamado de Dios, que hoy me maravillo de ver la obra que hizo Dios en mí, en el sentido de que joven, muy joven, y no con mucha formación, haya podido sentir lo que yo sentí en ese momento, porque si yo tomé la decisión, siendo tan joven, de entregarme a Dios, con lo que implica salir de la casa, de la ciudad, no puedo concebir esto sin una gracia muy especial del Señor. ¿Y cuántos años tenías cuando se va de su casa para ingresar? Sí. Tenía 15, pero ya cumplía los 16, de modo que estuve en Buenos Aires 1 o 2 meses, un poco aclimatándome, y después ya recién ingresé al postulantado, y ahí ya había cumplido 16 años. ¿Y dónde estaba el postulantado? En Santos Lugares, Buenos Aires. Ahí tenemos, incluso hay una etapa de formación también ahí hoy, en Santos Lugares. Hermana, vamos a realizar una breve pausa y luego nos comenta cuándo realiza sus votos perpetuos y el trabajo ya dentro de la congregación. Aguárdenos ustedes unos minutos y luego seguimos dialogando con la hermana Rosa Peretó, carmelita misionera teresiana de San Rafael, que hoy por gracia de Dios está también aquí en el Colegio del Carmen de la ciudad de San Rafael acompañándonos. Y que yo sí la he tratado de poner en práctica dentro de mis limitaciones, que el otro se sienta hijo de Dios y que viva la alegría de ser hijo de Dios y que tenga la dignidad de persona. Seguimos en De Curas y Monjas hablando con la hermana Rosa Peretó. Nos decía de cuando ingresó con prácticamente 15 años, 16 ya al postulantado de las Carmelitas Misioneras Teresianas. ¿Y en qué momento realiza sus votos perpetuos, hermana? Claro, el proceso es así, era en ese tiempo. 6 meses de postulantado, 1 año de noviciado, y ahí hacíamos los votos perpetuos, la profesión religiosa, nuestra primera profesión. Y después teníamos 5 años más para pensarlo, y tomar una decisión. De modo que a los 5 años, después de haber profesado, los votos perpetuos, que ya implica un compromiso fuerte con la congregación, con la iglesia. Hermana, ¿y cómo fue su formación en cuanto a la vida religiosa, pero también de alguna manera profesional? Porque ustedes dentro de la congregación, todas en ese momento estudian, tienen... Exacto. Yo era muy joven y seguí los estudios del secundario en Catamarca. Y después los terminé en Buenos Aires
y ahí me recibí de maestra y luego ya empecé a trabajar en este campo apostólico de la docencia. Hermana, ¿y cuáles han sido sus destinos? Bueno, estuve en Buenos Aires, primeramente Catamarca, ¿vio? Claro. Después Buenos Aires, Goya, Corrientes, no, perdón, primero fui a Curuzú, Coatiá, que es de Corrientes también. Estuve pocos años, capaz 2 o 3, y después sí fui a Goya, Corrientes también. Más o menos la misma forma de vivir Curuzú que Goya, porque, aunque no lo crea, en la misma nación hay muchas diferencias, muchas diferencias, y uno se tiene que adaptar. Y en Goya estuve como 17 años, trabajé mucho, fue ahí dejé mi juventud y bueno, ya entrando a una vida más seria, diríamos, de los 40 años. Y después en Montevideo, volví a Catamarca ya para trabajar, que estuve de superiora en Catamarca. Luego vuelvo a Corrientes, ha sido muy movida, pero bien, me sentía bien. Cuesta un poquito a veces el cambio, pero te hace crecer. De Curuzú vine a Malargüe, también he disfrutado mucho en Malargüe, quiero mucho Malargüe. De Malargüe, Buenos Aires, estuve en una residencia universitaria. Trabajé también lindo con un grupo de chicas universitarias de todo el país que iban ahí. Un poco difícil la tarea, pero estoy contenta de haber hecho lo que hice. Y de ahí ya me fui a Bolivia. Sí, no, ya le dije de Montevideo también, Bolivia, donde en Bolivia estuve 18 años. Vuelvo otra vez a la casa provincial, que es la residencia universitaria, estuve 3 años, vuelvo a Corrientes, y de Corrientes Dios me hace la gracia de venir a San Rafael, en donde, bueno, me siento bien porque estoy cerca de mi familia, quien yo siempre quise mucho. Hermana, ¿y cuál ha sido su apostolado dentro de la congregación? Sí. ¿No? Bien, mucho en muchas partes, en la mayoría, docente fui siempre. Pero en Malargüe salíamos a los distintos lugares a misionar y teníamos a nuestro cargo, en muchas oportunidades, la parroquia. De modo que un trabajo misionero, escapaba un poco de la docencia. De modo que compartíamos, yo al menos, porque otras hermanas ya directamente eran misioneras o enfermeras. Compartíamos el trabajo docente con el misionero. Y ya en Bolivia, misionero. También trabajamos mucho con el boliviano, que realmente nos abrían las puertas. A mí me gustó mucho la forma de ser del boliviano, y también los quiero mucho los bolivianos. Y ahí trabajé durante 17 años, que son 17 años. Hermana, ¿y ese trabajo misionero en qué consiste? ¿Cómo se evangeliza desde el carisma de ustedes? ¿No? Claro, claro. Porque a mí me parece que eso es importantísimo, Sí, ¿no? sí. Yo, por ejemplo, seguí un poquito con el trabajo docente también. Iba a trabajar a algunos colegios y siempre en esos colegios mi tarea era la evangelización, la catequesis. Y, como usted dice, ¿cuál es la característica que debemos tener las carmelitas misioneras teresianas? Como yo creo que todos, pero de todas maneras, le digo, ver en el otro una belleza de Dios, porque el padre Francisco Palau lo tenía muy, muy claro. Toda persona lleva en sí la belleza de Dios, porque está hecho a imagen y semejanza de Él.
Entonces, el Padre quería que ese concepto lo tuviéramos muy dentro nuestro para tratar a la gente y, si es necesario, devolverle la dignidad de ser hijo de Dios. Mucha gente no tiene conocimiento de esto. Vive porque vive, pero no tiene el gozo y la alegría de ser, soy belleza de Dios. Entonces, uno de los misión nuestra, y que yo sí la he tratado de poner en práctica dentro de mis limitaciones, que el otro se sienta hijo de Dios y que viva la alegría de ser hijo de Dios y que tenga la dignidad de persona. Desgraciadamente hay muchas personas que han perdido esa dignidad por la injusticia, por los malos tratos, sobre todo los niños, por el hambre que pasan. Entonces, esa es una tarea también propia nuestra para ir logrando lo que Dios quiere de cada hombre. Hermana, sumamente interesante esto que nos está diciendo y me imagino que difícil de decirlo con las palabras y aún más difícil de poder concretarlo. Precisamente sobre cómo lo concreta la hermana Rosa, inclusive en la actualidad, porque la sabemos misionera de alma y siempre está saliendo a las periferias, como dice el Papa Francisco, lo vamos a compartir en el próximo bloque. Ya volvemos. ¿Qué es la iglesia? Dios y los prójimos. Entonces, tener presente el prójimo, el que está al lado mío. ¿Qué puedo hacer para que mejore? En su vida espiritual me refiero. Seguimos conversando con la hermana Rosa Peretó, carmelita misionera teresiana, y hablábamos, hermana, del trabajo misionero que ustedes llevan a cabo y personalmente le ha tocado concretar, ¿no? Sí. Decía, bueno, descubrir la belleza de Dios en el otro. Ahora, pero ¿cómo se hace, hermana, en un mundo donde hay rivalidades, habladurías, donde es difícil las convivencias? Sí, es difícil, pero tenemos que hacerlo a través de las relaciones nuestras, ¿no es cierto? A través de nuestro actuar, de nuestra forma de tratar a la gente, del ser y hacer. Y para eso es muy importante, si nosotros queremos que el otro logre que Dios, que tenga la conciencia de que es un ser creado por Dios, nosotros tenemos también que tener mucha conciencia de que es Cristo el que va con nosotros. Y si nosotros olvidamos esto, nos escapamos de lo que debe ser. De ahí que debemos ser personas contemplativas. ¿Y qué quiere decir contemplativas? Mirar como Dios mira, tener la mirada de Dios. Bueno, ¿y cómo logro yo esto también? La oración. Si nosotros, o cualquier educador, quiere transmitir esto que estoy diciendo y no tiene oración, pierde, porque ¿cómo lo vamos a encontrar esto? A través del contacto nuestro con Cristo, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, la meditación sobre la palabra de Dios. Todo eso nos tiene que fortalecer y orientar para esta tarea, que como usted lo dijo recién, no es fácil. Hermana, y usted actualmente está en el Colegio del Carmen, pero sabemos que también tiene otras actividades. ¿Qué actividades hace en el colegio y cuáles son las otras? Un poco de proyección. Bien. Bueno, en el colegio un poco pareciera que no, una tarea, ¿cómo le voy a decir?, determinada, no la tengo. Pero hay tanto por hacer. Es bello salir en la hora del recreo, por ejemplo, de primaria me refiero en este momento,
y ver que los chiquitos te vienen y te abrazan, y le estás demostrando un cariño, porque a lo mejor estás apurado, no, el abrazo a ellos, todo eso hace que los chicos sientan la belleza de Dios que ellos llevan encima, porque no se trata de que yo voy a decir, bueno, mira, vos tenés la belleza de Dios, no, sino a través de nuestro actuar, y eso tenemos oportunidad en el colegio de realizarlo. Lo mismo que a veces con los chicos más grandes, y nada que decir a veces con profesores, y que te encontrás con ellos, y una palabra siempre la podés encontrar como para dar un empujón. Esa es mi tarea. Hermana, ¿y qué trabajo está haciendo en la calle Francisco Palau, ubicada en la zona de varios barrios? Sí, varios barrios. Sí, porque la calle Francisco Palau cruza por varios barrios. El más importante, que yo siempre digo, voy a la Villa Laredo, Bufano, Martín Güemes, creo que son otros. Pero nos tratamos de concentrar el trabajo ahí en Villa Laredo, donde está ubicado un monolito del Beato Francisco Palau, que está en la calle Beato Palau y Flemi, creo que es, no me acuerdo muy bien el nombre de ahí está el monolito, y cada 20 de mes nos reunimos con un grupito de señoras muy lindo a rezar un rosario, recordando que un 20 de marzo murió el Beato Francisco Palau. No obstante, igual, dentro de las limitaciones, vamos a rezar a casas de familias donde no son las señoras que van ahí, sino buscando otro, ampliando un poquito. Voy a lo de siempre, para mostrar a la gente que Dios los ama. Y no hago lo que me gustaría, hasta si se quiere todos los días, no puedo hacerlo. Así hermana, que bueno. Y este trabajo de salida, ¿no? Que es lo que también hoy está pidiendo el Papa Francisco, ¿no? Sí. Salir. En la congregación actualmente, ¿cómo está constituida? ¿Dónde tienen ustedes casas? ¿Cómo se hace para ingresar una jovencita que quisiera descubrir el carisma de las misioneras? Claro. Bueno, usted lo sabrá, ha disminuido bastante el número de jóvenes que han ingresado, porque en Argentina hemos tenido muchísimas vocaciones, hoy ha disminuido. Es un fenómeno o un misterio de Dios, lo dejamos sin que sea desconocido por nosotros, porque es importante que vayamos viendo qué pasa, pero tenemos todo un grupito de jóvenes que aspiran, incluso ya han ingresado como postulantes, como novicias, y tenemos acá esto le quería decir, se ha hecho una reestructuración en toda América, porque antes estaba dividido en provincias y ahora no, es una sola provincia. Por eso tenemos el noviciado, que es la segunda etapa de formación, en México. Y en Paraguay tenemos también, por lo general, el postulantado lo hace en el mismo país o en Paraguay. Hermana, ya estamos finalizando este programa, se nos ha pasado muy rápido, al menos para mí, y ya quisiera que termináramos un poco con una reflexión suya, ¿no? Sobre un poco cómo debemos como sociedad afrontar los desafíos de la educación, ¿no? Porque yo sé que esa ha sido siempre su especialización, donde ha realizado su labor misionera. Hoy me parece que se dificulta bastante por tantos no sé si los cambios, tantas cosas que nos entran por la voz, por los ojos, y olvidamos lo esencial, que es un poco lo que dije antes. Cristo es el que nos tiene que acompañar
para lograr que el joven o la niña tenga la dignidad de ser persona. Yo al menos lo tengo muy medido y creo que es un poco propio del carisma nuestro, porque nuestro padre fundador siempre tuvo muy presente qué es la iglesia, Dios y los prójimos. Entonces, tener presente el prójimo, el que está al lado mío, ¿qué puedo hacer para que mejore? En su vida espiritual me refiero. Hermana, muchísimas gracias por su compañía. Es un gusto siempre conversar con usted. Bueno, al contrario, yo también le agradezco mucho el que me haya llamado y me siento bien. La hermana Rosa Peretó, mi maestra de catequesis de confirmación en Malargüe cuando realizaba allí su trabajo misionero. Muchísimas gracias, un placer, hermana, compartir con usted y también con todos ustedes. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana a través de la pantalla de Canal 21 San Rafael.